Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días Aquí. a todas, buenos días a todos. Aquí yo refugiado en el horno, no sé tú, ya me he metido directamente en el horno para no pasar frío. Me estoy cocinando a fuego lento, como se están cocinando las noticias en general. Yo aquí con el brasero y la manta y ya está. A la antigua, diga sí. El método más eficaz y más barato. Sí, señor. ¿Qué te iba a decir? Tienes pinta de Pues dígame usted. teleoperadora. Sí, sí, yo ya tengo el puesto oficial, por fin me lo han dado, tenía que anunciarlo a la audiencia, de teleoperadora oficial de Radio Clara, o sea que a partir de ahora, o teleoperador, da igual, en esto no hay géneros, con lo cual a partir de ahora nada, las llamadas las filtro yo, así que alguno que otro va a tener que cortarse cuando llama a las entrevistas del Lliure Directe, porque al espacio de entrevistas, porque desde luego hay que ver, hay que ver qué parroquia a veces que hay que escuchar más antes de hablar. ¿Qué te refieres a lo de ayer? Me refiero en general, pero que hablamos muchas veces todos en general, ¿eh? De oídas, no solo los oyentes, nosotros aquí también, ¿eh? Que Hablamos muchas veces de oídas. te están metiendo con los oyentes, Carlos, y esos son sagrados. Siempre tienen razón, No, aunque no, la no, no. razón la Eso tienen. siempre. No, perdona. El refrán dice, el dicho dice que si el notario te rao, tiene rao. Pero los demás no somos notarios, así que igual a lo mejor nos equivocamos. Oyentes incluidos. Y por supuesto los que hablamos aquí habitualmente, claro, faltaba más. Bien, pues vamos con lo nuestro, a ver si tú provocas también la discordia entre la audiencia. Y aunque tus temas son. Hombre, Manolo, no es mi función provocar la discordia entre la audiencia. Mi función y la tuya y la de este espacio de lo que hay es hacer pensar el personal navegando entre las muchas noticias de actualidad que nos cuentan de la forma en que nos las cuentan, ¿no? Y dar una visión un poco alternativa, ¿no? De qué está pasando, ¿no? Alrededor. A partir de ahí, si la gente quiere montar discordia, que las monte. Bien, pues vamos a ello. Estás congelado en la imagen de la cámara, no sé por qué. Eh, Yo me veo bien, me veo bien. Me tú te- veo de teleoperadora, ya te lo he dicho antes. vale. Tu nueva profesión te echo polvo. En fin, ya veremos Sí, después. sí, sí, me tiene traumado, no paran de llamarme. Bien, pues vamos a empezar. Alemania, los tanques Leopard y la guerra total. A ver, cuénteme usted. Pues no te digo nada y te lo digo todo, que dice el chiste. Porque, bueno, es un bombardeo constante, y literalmente, y eso que no son granadas de tanque o proyectiles de tanque, los que están tirándonos en las últimas, sobre todo la última semana y lo que llevamos de esta, con el asunto de que todo el mundo apunta a la cabeza del canciller alemán Scholz a la hora de permitir, porque bueno, ya sabemos que ancha es Castilla y que no falte de nada la guerra de Ucrania en la propaganda de guerra occidental, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hay un revuelo montado y un día sí, otro también, y declaraciones de todas clases, de todo tipo, acerca de que Sol acabe admitiendo liberar los famosos tanques Leopard 2 que le vienen reclamando insistentemente no solamente Zelensky, sino sobre todo y en particular su vecino polaco, ¿no? Mm. Supongo que lo habrás visto, ¿no, Manolo? Sí, sí, sí. El Polonia es la que. Pues es imposible no verlo, es que es imposible no verlo, es que nos están bombardeando permanentemente, como si no Sí. hubiera otra noticia internacional, ¿no? Pero es que realmente no la hay, porque yo creo que ya está constatadísimo, y de hecho este pasado fin de semana había un viaje medio secreto bueno, ha habido mucho movimiento, hay mucho movimiento en Europa ahora mismo de carácter diplomático al más alto nivel, empezando por la visita de urgencia del jefe de la diplomacia norteamericana a Polonia y luego a Ucrania de este pasado fin de semana, pero también, por supuesto, la cumbre de la OTAN que se ha celebrado al máximo nivel operativo en la base de la OTAN en Alemania, en Ramstedt,
De hecho, y para terminar, como corolario, la cumbre, iba a decir hispano-francesa, esa fue la semana anterior, la cumbre franco-alemana que se ha celebrado en París o en Francia entre Emmanuel Macron y el canciller Scholz, como consecuencia de la celebración del 60 aniversario del Tratado Bilateral, tratando de reflotar la idea de un eje franco-alemán que de nuevo coloque en esta tesitura de la guerra de Ucrania en el máximo nivel a la Unión Europea, ¿no? Y claro, todos estos movimientos pues no son casualidad, principalmente porque ya veníamos anunciando prácticamente en el primer programa que hicimos del año cómo se esperaba que para finales de enero, principios de febrero, iba a haber una ofensiva generalizada rusa, ante la cual Zelensky está dedicándose, además con el altavoz histriónico del presidente polaco. Polonia, hay que recordar que tiene un papel muy destacado de desconfianza con Rusia y decididamente anticomunista en lo que era comunismo a partir de la caída del muro de Berlín y la llegada del sindicato Solidarnosc allá por 1982, y desde entonces es poco menos que el altavoz histriónico de las pretensiones belicistas de Zelensky, ¿no? Y de los propios Estados Unidos. De hecho, es que Polonia siempre ha sido además un aliado estratégico en el este de Europa del Reino Unido, incluso antes de la invasión por el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial, y por tanto cuando Polonia abre la boca en estos temas, inmediatamente en las más altas instancias de la anglosfera prestan atención, y Polonia en particular viene insistiendo mucho en la idea de que la única forma de frenar la ofensiva inminente del ejército ruso, no solo en la zona del Donbass, sino en toda Ucrania en general, pues es precisamente la posibilidad de eliminar toda barrera en relación a la exportación de armamento pesado al teatro de operaciones en Ucrania. Esto no solamente lo ha dicho Polonia. El Parlamento Europeo, por ejemplo, pues el miércoles pasado en Estrasburgo fueron los eurodiputados los que aprobaron una moción correspondiente que habían presentado los verdes y la aprobaron por amplia mayoría, en la que los verdes, que son socio de gobierno del canciller socialdemócrata Scholz en Alemania, solicitaron que se iniciara un consorcio europeo de países relevantes para poder entregar los tanques Leopardos a Ucrania sin más demora. Esto es un texto que fue una ponencia que fue, como digo, aprobada con amplia mayoría y que fue propuesta por el político del Partido Verde Alemán, Reinhard Bütikofer. Por tanto, es una iniciativa que sale desde dentro. ¿Cuál es el problema o cuál es la razón por la que Alemania se estaría pensando tanto y estaría soportando tanto desgaste dentro tanto de su opinión pública como del concierto internacional para que se resista aún después de la enorme presión que tuvo que soportar el pasado viernes en la cumbre de ejecutivos de la OTAN en Ramstedt? Bueno, pues hay varias razones, pero la principal es que, a ver, desde el comienzo de la guerra de Ucrania, ya por febrero, finales de febrero de 2021, Alemania hizo un giro histórico, un punto de no retorno, en el cual acordó nada más y nada menos que por primera vez en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial, destinar 100.000 millones de euros de su presupuesto anual a relanzar su ejército, a armar su ejército. Esto no se había visto nunca. El problema es que no han sabido cómo gestionar los 100.000 millones de euros que se les puso a disposición del Ministerio de Defensa alemán el año pasado y, en definitiva, a disposición de la OTAN. Y no han sabido porque tanto es así que hace la semana pasada mismo, la que había sido titular del Ministerio de Defensa, Christine Lambrecht, tuvo que dimitir precisamente por su incapacidad para llevar a cabo
la dotación de armamento moderno necesario para que se pudiera poner a disposición del ejército alemán en primer lugar y de las fuerzas de la OTAN, sobre todo después de que hubo un fracaso absoluto de la línea más moderna de tanques, puesto que Alemania siempre ha sido, por las características de su industria en toda Europa, el fabricante número uno en armamento pesado y en particular en la industria de los tanques, que es una cosa como que, no sé, Manolo, a ti, pero a mí me suena como absolutamente pretérito, ¿no? Como absolutamente antiguo, ¿no? Esto de las batallas de tanques, ¿no? O sea, me suena a películas del desembarco de Normandía, el puente sobre el río Kwai, cosas de esas de la Segunda Guerra Mundial o incluso de la línea Maginot, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. O sea, rememoranzas a cosas del siglo pasado que se supone que estaban superadas. Pues bueno, no es así. Al final, las guerras siguen ganarlas. La guerra que se está desarrollando en Ucrania tiene muchas connotaciones de una guerra clásica y bastante antigua, ¿no? Por el tipo de armamento, una aviación Totalmente. que no existe sobre el terreno, soldados. Sí, uno no esperaba, bueno, no esperaba ninguna guerra, ¿no? Pero una guerra en estos tiempos con la modalidad que se está desarrollando en Ucrania, pues nos suena a eso, a Segunda Guerra Mundial un poco más, ¿no? Por eso el armamento. Así es, así es. Fíjate, con reclutas, ¿no? Reclutamientos forzosos en Rusia, que ya están los 300.000 de la última leva de reclutas, ya están supuestamente en condiciones de poder entrar a finales de este mes en el teatro de operaciones bélico. Una posible segunda leva que se va a anunciar probablemente en las 2 próximas semanas por parte de Putin, ¿no? En Rusia para reclutar aún más gente. El tema este de los tanques, bueno, nos hemos vuelto locos. Es decir, al final resultará que la anexión o conquista de un territorio necesariamente pasa por su conquista a pie del territorio, ¿no? Y la capacidad luego, por supuesto, de poder mantenerlo conquistado, el territorio conquistado, por muchos aviones que tengas, por muchos drones que tengas, por mucho lo que tú quieras, pero al final, si tú no entras sobre el terreno a pie, no entras, en definitiva, no tienes el control, por mucho bombardeo que quieras realizar. Ahí entra precisamente, por tanto, un poco el desastre de gestión durante un año de Christine Lambrecht al frente del Ministerio de Defensa alemán, cuando a finales de diciembre, prácticamente prácticamente ya en Navidades, pues se produce un gran escándalo en los entornos militares alemanes y de la propia OTAN, con el fracaso de la puesta en funcionamiento de una nueva línea de tanques más moderno que los famosos tanques Leopard 2, que son, pues los tanques Puma. Sería una nueva generación, pero que tienen una serie de fallos eléctricos de diseño que les hacen poco fiables o poco estables en caso de tener que entrar en combate, con lo cual se decide parar la línea de producción y reconsiderar la producción de esos tanques Puma. Y esto vuelve a colocar en el ojo del huracán a los tanques Leopard 2, que son unos tanques que ya había exportado a Alemania, eso sí, con restricción de licencia para poder a su vez reexportar a los países que se lo ha vendido, en concreto pues a España, por ejemplo, a Polonia y también a otros países del entorno de la OTAN. España está agazapadita y esperando calladita a ver qué finalmente decide Alemania, porque Alemania de momento no permite la exportación de los tanques que ha vendido a otros países de la Unión Europea, porque, como digo, pues se lo está pensando en medio de una enorme convulsión en materia militar, como no se había vivido en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, repito. Es decir, el descrédito del fallido lanzamiento de los tanques Puma, la dimisión hace una semana de Christine Lambrecht, su ministra de Defensa, sustituida por el actual ministro Pistorius. Sin embargo, el 5 de enero Scholz anuncia, no obstante, el envío de tanques alemanes Marder, que son de una generación anterior a los Leopard 2, y también de baterías aéreas, antiaéreas Patriot y más carros de combate Gepard, que tienen menos prestaciones que los Leopard 2. Y claro,
todo esto hace pensar que aquí hay gato encerrado. Es decir, ¿por qué no quiere el canciller Scholz autorizar la venta por terceros países de sus carros y por ellos mismos? Pues para empezar, primero porque Alemania le cuesta salir de una política restrictiva en materia de fabricación y exportación de armamento a zonas en conflicto que tradicionalmente había sido renunciada precisamente para evitar las consecuencias belicistas que tuvieron en su momento las dos guerras mundiales y que se originaron en la propia Alemania. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio Scholz. En segundo lugar, porque tiene resistencias importantes dentro de su propio electorado, dentro de su propia opinión pública, precisamente que todavía comulga con esta inercia de la no injerencia en asuntos extranjeros en materia militar. En tercer lugar, porque, a ver, los alemanes no son tontos. Ellos se defienden siempre que dicen que todos los demás países, como pasó el otro día, que le pusieron las orejas rojas al ministro de Defensa Pistorius y al propio Scholz, el resto de los ministros de Defensa de la OTAN, pues se defienden diciendo, oye, pero que nosotros hemos ayudado más que nadie, o prácticamente más que nadie, al ejército ucraniano desde que comenzó la guerra. El hecho de que yo no ceda en el momento, no renuncio a ello, así lo afirmó el canciller Scholz en la reunión bilateral con Emmanuel Macron este pasado domingo en Francia. No, de momento no lo tengo decidido, pero aún no hayamos acordado qué vamos a hacer con los tanques Leopard 2, no significa que yo no tenga un apoyo decidido. Soy el primero y el que más ha renunciado, por ejemplo, y el que más énfasis ha puesto y el que más sacrificios ha tenido que hacer en la política de sanciones en materia energética, de boicot energético al gas y a la electricidad rusa y al fuel, o sea, al suministro de petróleo ruso. Por lo tanto, a mí que no me vengan diciendo ahora que es que yo no colaboro en sostener la posición bélica de Ucrania en el conflicto con Rusia, viene a decir Alemania. Pero claro, hay un subtexto detrás de todas estas declaraciones públicas y detrás de por qué la presión para que Alemania ceda por fin las licencias para poder vender a mansalva carros de combate de última generación Leopard 2 a Ucrania. Y tiene que ver, primero, con que Alemania, que no es tonta, sabe que cuando termine este conflicto va a tener que convivir más pronto que tarde, más tarde que pronto con Rusia, sea con Putin o sea sin Putin. La prestación de este tipo de carros de combate de ultimísima generación va a suponer un incremento brutal en las bajas rusas y va a suponer un alargamiento considerable de la guerra, al menos sobre el terreno. Y esto salpica directamente, o hay que leerlo en el contexto de las amenazas constantes, y ya han surgido, desde el presidente de la Duma en Rusia hasta Medvedev, amenazando constantemente con que una escalada del conflicto, o la escalada, mejor dicho, del conflicto, que supondría la entrada en liza en la zona de combates de este tipo de armamento pesado, implicaría una catástrofe total en el conflicto. ¿Qué significa catástrofe total? Pues veremos qué se entiende por catástrofe total. Pero desde luego lo que Alemania no quiere bajo ningún concepto, y tonta no es presentarse como el malo de la película delante de los ojos rusos en cuanto a que es el que tiene la llave para que el teatro de operaciones en el frente ucraniano se complique de semejante manera y de un salto cualitativo tan importante, justo a las puertas de la gran invasión rusa que se espera. Claro, por tanto, cuando están hablando, incluso en esa línea, va la propuesta votada mayoritariamente en el Parlamento, que no es nueva, el Parlamento Europeo, el Europarlamento ya el 5 de octubre, es decir, hace ya 3 meses, había autorizado y solicitado a Alemania la dotación de armamento pesado de máximo nivel, empezando por estos tanques Leopard 2 y siguiendo por las baterías antimisiles Patriot, pues como digo, exigiendo a la Alemania
que hiciera todo lo necesario para ponerlos en marcha. Pero es que Alemania, además, su industria armamentística, precisamente por el retraso que lleva respecto de otras, por esa inercia pacifista en la que habían estado instalados durante muchos años, no tiene la capacidad de producir. Se calcula que podría producir del orden de unos 10 o 15 tanques Leopard 2 nuevos para este año 2023. Que podrían estar en funcionamiento y evidentemente más en 2024. Así que la solución del Leopard no es una solución de emergencia, porque no tiene la capacidad de poner en liza un regimiento de tanques entero que pueda sembrar el terror en las avanzadillas rusas. No tiene esa capacidad. Por lo menos de momento, así lo han reconocido. Por tanto, en realidad, la cosa está más en la implicación alemana sin vetos o sin frenos a la utilización de su tecnología militar por terceros países, léase el caso de Polonia. Y claro, Alemania lo que dice es, bueno, yo voy, por eso decía yo lo de la propuesta esta del político del Partido Verde alemán en el Europarlamento, que se aprobó el pasado miércoles, que habla de generar una especie de sindicación de vendedores de armas, es decir, de países que vendan armas, por la cual buscar un consenso, un amplio consenso entre los países de la OTAN, para que, digamos, no sea solo Alemania aisladamente quien pegue ese salto cualitativo permitiendo la venta de sus tanques Leopard, sino que, por el contrario, sean todos los países europeos los que al limón, junto con Estados Unidos, que, qué casualidad, hasta la fecha se niega, sin embargo, pese a las exigencias que a través de Polonia le viene realizando a Alemania, Estados Unidos se niega a poner en el teatro de operaciones sus tanques Abrams, que son los tanques equivalentes en el ejército norteamericano. Pues Estados Unidos sabe perfectamente que esto es un cambio cualitativo en la implicación de la OTAN en la guerra. Y que, sin embargo, pues bueno, aunque ellos no están dispuestos a dar formalmente ese paso, sí que están utilizando a países satélites como Polonia, Rumanía y otros para que efectivamente, y al propio Parlamento Europeo, para que sean ellos los que presenten a Alemania y Alemania del primer paso. Y Alemania no se deja, al menos por el momento, porque claro, después de esto, ¿qué viene? Vamos a suponer que finalmente Alemania cede la presión y en esta escalada belicista sin fin se empieza a introducir arsenal y armamento pesado de última generación que causa, bajas sin fin en el ejército contrario, en el ejército ruso. Los rusos también van a responder con un incremento cualitativo en el tipo de armamento pesado utilizado. Y ya no digo si después se pasa a acciones nucleares, aunque sea de alcance limitado, que podría darse, porque ya puestos a saltarse todas las barreras que impiden la catástrofe o el enfrentamiento total, parece ser que Rusia está valorando la posibilidad de, cuando lance la ofensiva, si efectivamente se empieza a encontrar con resistencia, con armamento sofisticado de la OTAN por el medio, hablar de guerra abierta, es decir, no de operación militar especial como ha venido hablando hasta la fecha. Y lo siguiente que es, vale, ya hemos entrado en esa dinámica de a ver quién pone más encima de la mesa, como dos jugadores de póker desquiciados. Y lo siguiente que es, empezar a subastar a ver qué países ponen soldados en el terreno, ya oficialmente. Pues claro, eso es lo siguiente. O sea, yo ya empiezo a poner el mejor armamento que tengo encima de la mesa, lo empiezan a utilizar los ucranianos y todos los, lo diré, mercenarios, satélites procedentes en la mayor parte de los casos del Reino Unido, Estados Unidos y otros países satélites que están en la guerra sobre el terreno, solo que no de forma declarada, bajo bandera y uniforme oficial, ya desde el principio de la misma. Y lo siguiente que queda para hacer, ¿qué es? Cuando haya puesto todo el armamento que tengo que poner encima de la mesa, excluido el nuclear, empezar a mandar soldados. Claro,
por eso el dique de contención, Manolo, que supone la posición de Alemania y la negativa por el momento de Scholz de dar el paso definitivo, no solamente es una prevención de cara a su propia posición de supervivencia, no solo política, sino como país, en cuanto a que pudiera ser represaliado por Rusia, y hablo militarmente ya, no estoy hablando solo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista energético, sino también porque saltarse este último dique de contención y empezar ya a utilizar material pesado en el teatro de operaciones ya prácticamente sin medida, esto supondría definitivamente un salto cualitativo en la implicación de la OTAN con todo detrás. Repito que España, Álvarez, que es el ministro de Exteriores español, así lo ha declarado ya en un par de ocasiones, estaremos pendientes de la decisión que tome Alemania. Nosotros también tenemos nuestros propios tanques y desde luego siempre será una decisión consensuada con todos nuestros socios europeos y socios de la OTAN. O sea que empezamos a entrar en un momento muy crítico del desarrollo de la guerra de Ucrania, en donde además este bombardeo, esta presión constante, incluso en televisión española se daba por hecho el pasado fin de semana que Scholz habría cedido o estaba a punto de ceder, cosa que aún formalmente no ha sucedido, para soltar la mano en el uso de los tanques Leopard 2, cuando realmente esta no era la realidad. Y se siguen mandando declaraciones evasivas y ambivalentes desde la Cancillería y la diplomacia alemanas al respecto, pero esto que parece que es una cosa lejana, que ya está en segundo plano, que bueno, lo de la guerra de Ucrania ya, pues hombre, pues ya se ha cronificado de tal manera que bueno, pues que ahí andan a lo suyo, pero que total, la cosa tampoco se mueve mucho. Pues no, estamos en la antesala de que se mueva y bastante. Y claro, si el avispero se mueve a base de, como digo, a ver quién pone más dinamita en el tablero de juego, pues el peligro que corremos todos es enorme. Y por eso esta noticia y esta campaña pública generalizada, constante, machacona, para forzar a Alemania a hacer lo que no quiere, que es implicarse directamente en dar un salto cualitativo gigantesco en la implicación de Alemania, que por tanto es de la Unión Europea, que por tanto es de la OTAN, en la guerra de Ucrania. Bien, pues lo dejamos ahí, con todo lo que has contado y has analizado y las vueltas que ya le hemos dado, y a esperar a ver lo que sucede. Llevamos ya mucho tiempo del programa, prácticamente estamos a mitad, y vamos con otro tema, también de actualidad, que por muchos días se ha visto olvidado en los grandes medios de comunicación. Parece ser que han vuelto a prestar atención, la cosa se agrava y por lo tanto nos vuelven a hablar de Perú, y tú titulas Perú grita la Pachamama. Y tanto que grita la Pachamama, la cosa está horrorosa, o sea, pero además es que el motivo de volver a sacar el tema de Perú no es solamente las noticias que hemos visto porque hay imágenes de la policía y el ejército entrando con tanquetas en la universidad más importante de Lima, sacando a la gente a golpes, 250 detenidos, 2 muertos, etcétera, etcétera. Es que este pasado fin de semana ha estado por Madrid, pues una de las principales personalidades de la resistencia indígena y campesina del Perú, como es Lourdes Huanca, que es pues la presidenta de la Federación de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Es una de las muchas asociaciones de la sociedad civil indígena y campesina de aquel país que están en pie de guerra desde el momento en que fue depuesto el presidente Pedro Castillo, ¿no? Y de hecho, pues en el día de, creo que fue a última hora del domingo, se publicaba una entrevista que no deja títere con cabeza sobre lo que está pasando en Perú. Pues se publicaba, como digo, una entrevista en el diario.es, la podéis buscar, se llama Lo que hay en el Perú es un golpe de Estado contra los pueblos indígenas, ese es el titular. Entrevista con Lourdes Huanca, con H, que es esta líder campesino indígena del Perú, que vamos, deja negro sobre blanco lo que muchos ya sabíamos, por una parte. Y es que
esto literalmente ha sido un golpe de la élite fujimorista y criolla en un país que tiene unas inercias, sobre todo en las grandes ciudades, no solo en Lima, sino sobre todo entre la clase media y clase acomodada de las grandes ciudades de la costa peruana. Perú es un país gigantesco, es 17 veces España, para que te hagas una idea en extensión, Manolo, 17 veces en España. Sí. Con lo cual, bueno, pues podemos imaginarnos que hay realidades muy diferentes, y una es la realidad de la costa, la realidad de los negocios, la realidad de la herencia criolla, en donde en estas ciudades el fujimorismo durante los años 90, y con el pérfido personaje secretario de Seguridad Vladimiro Montesinos, pues es un personaje o unos personajes, una tendencia, una doctrina, una forma de entender las cosas que reside básicamente en el ordeno y mando, de tradición militar, esa tradición castrense, y también de tradición muy clasista, es decir, las clases sociales dominantes son las clases blancas y criollas, y las clases indígenas y campesinas del campo, de la sierra, pues son subalternos, literalmente, ¿no? Casi casi que subhumanos, ¿no? Claro, esto estaba especialmente, esta mentalidad estaba especialmente reforzada en una época en que los atentados de Sendero Luminoso, allá por los años 80 y 90, eran constantes, particularmente el Sendero Luminoso, más que de las FARC. Eran atentados indiscriminados que facilitaban el lavado de cerebro de muchas de estas clases sociales, clase media y clase acomodada, que, como digo, reforzaban esta idea del orden y mando, es decir, de lo institucional. Y evidentemente, cuando se produce un relevo, aunque sea en los términos de lawfare, de golpe de Estado blando, en los que se produjo el relevo de Pedro Castillo, pues la verdad es que es muy difícil deslegitimar la actuación de las instituciones por lo menos para esta clase de personas, que, como digo, son mayoría en los estados costeños, ¿no? Que tienen un nivel de vida mayor, etcétera, etcétera. Pero claro, la actual presidenta Dina Boluarte ha declarado el toque de excepción, el estado de excepción, en 9 de los 15 departamentos del país. Se llama allí departamentos a lo que nosotros llamaríamos regiones o comunidades autónomas, que son, qué casualidad, las mismas 9, los mismos 9 departamentos que, por ejemplo, en las segundas elecciones, la segunda vez que salió reelegido, lo diré, que ahora no, Castillo no, la segunda vez que se le elegido Alan García, Ah, el corrupto presidente allá en la primera década del 2000 al 2010, el corrupto presidente que tuvo que salir escondido en un camión de la basura antes de ser detenido cuando fue depuesto en su primer mandato, y que, contra todo pronóstico, volvió a ser elegido años después como presidente para un segundo mandato, derrotando a Ollanta Humala en una primera ocasión. Luego Ollanta Humala ya no se presentó a Alan García, que dimitió en su segundo mandato a los 2 años aproximadamente, es decir, no terminó el mandato. Pero en la primera ocasión en la que se presentó Ollanta Humala ganó en estos mismos 9 departamentos. Ollanta Humala era un exmilitar, pero procedente precisamente de estos 9 departamentos del interior del país, en donde generalmente la población indígena y campesina considera que ni las instituciones del Estado peruano, ni desde luego el estado de las cosas impuesto por el orden criollo, le representa lo más mínimo, pero lo más mínimo. Más allá de cuestiones específicas como los niveles de pobreza, los niveles de analfabetismo, la falta de asistencia social del Estado peruano en estos 9 departamentos y en muchas de sus regiones, todo el intrusismo y la contaminación medioambiental provocada por los
lo diré, por las industrias extractivistas, sobre todo las industrias extractivistas mineras, que son muy importantes en Perú por los recursos que tienen. Pues claro, cuando esto ocurre y ven que por fin pueden tener un personaje en el Palacio Presidencial en Lima, en el que pueden reconocerse como el maestro rural de Cajamarca, probablemente una de las grandes ciudades más importantes del interior de la sierra peruana, y que es capaz de llegar al poder, pues ahora ya es mucho más difícil decirles que no, que ustedes no tienen derecho, que se vuelvan a su sierra, que se vuelvan a sus altos, como le llaman allá, a los cerros y las colinas en mitad del monte, y que se vuelvan ustedes a la selva, que aquí no hay nada para ustedes, ¿no? Es muy difícil hacérselo entender. Entonces, claro, está prácticamente a un paso de la guerra civil ese país, porque ya no es cuestión de una guerra civil entendida en términos de conflicto bélico entre dos ejércitos opuestos o dos facciones opuestas de un mismo ejército, sino entre la mitad del país, 9 departamentos frente a 6, que tienen una mentalidad completamente diferente y que son a los que beneficia esa mentalidad fujimorista, que es la que ha hecho lo posible y lo imposible por destrozar o por impedir siquiera desde el minuto uno la gestión de Pedro Castillo, más allá de las novatadas que se pagan cuando realmente tú eres un personaje que llega a una corte de poder, de la cual no tienes prácticamente no solo en el control de ningún resorte o de prácticamente ninguno, sino tampoco de sus propias reglas ocultas o secretas, ¿no? Pero escuchando a la entrevista, o escuchando y leyendo la entrevista con esta mujer, con Lourdes Huanca, con esta líder campesino indígena del Perú, claro, es que hay cosas que cuadran todavía más. Es que resulta que 2023, cuenta ella, es el año de revisar las concesiones mineras, petroleras y de agroexportación que durante 50 años habían permitido a las industrias extractivistas de todo el mundo saquear prácticamente los recursos naturales de Perú. Y Pedro Castillo, en todos los viajes que había realizado, más allá de su todavía sometida investigación, eh, sorprendente declaración que no constaba en ninguna parte, que no era además la que estaba prevista anunciar, por la cual decide anunciar que va a disolver el Parlamento y que en consecuencia de eso da la justificación perfecta para que sea detenido, acusado de golpista y arrestado él junto a su familia, y por tanto se coloque a Dina Boluarte en el poder. Bueno, pues qué casualidad, en 2023, cuando Pedro Castillo había estado anunciando que se iban a revisar todas esas concesiones y que ya no le iba a ser tan fácil a las industrias extractivistas mundiales acceder a los recursos y saquear los recursos naturales del Perú, resulta que este año 2023 era el año de revisar esas concesiones. Y además se ha encontrado litio en Puno. Puno es otro de los lugares icónicos al lado del lago Titicaca, en la frontera con Bolivia, uno de los lugares icónicos de la sierra peruana, más allá todavía de Cuzco, que sería la segunda capital y que, como todo el mundo que ha soñado alguna vez siquiera en viajar a ver Machu Picchu, es la llave de entrada, ¿no?, al Valle Sagrado de los Incas. Fíjate, Manolo, de qué envergadura será en este momento la crisis en Perú, y presta atención a esto que te voy a decir, el Machu Picchu y el Valle Sagrado de los Incas han sido cerrados al turismo, que deja millones de dólares en divisas todos los años. ¿Pero han sido cerrados por presión turística y defensa de medio natural o por No, 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 han sido cerrados por la incapacidad de garantizar la seguridad desde el corredor que va desde Cuzco hasta Machu Picchu a través del Valle de los Incas. Es decir, la situación de inestabilidad, de cortes de carreteras, de enfrentamientos civiles a cara de perro con el ejército, y de bula de impunidad total a las fuerzas militares, de las que además se hace regocijo en la capital por Dina Boluarte y por su gobierno, sabiendo, como se sabe, que precisamente
en caso de que Dina Boluarte dimitiera, le correría el turno de ser presidente del país al actual presidente del Congreso, un exmilitar que fue absuelto en medio de una gran polémica por una supermatanza de militares a campesinos en Puno, otra vez Puno, en 1985. Es decir, en esas condiciones de tal inestabilidad, ha sido la propia presidencia del país la que ha decidido cerrar el acceso a los turistas al Machu Picchu y al Valle Sagrado de los Incas, porque aquí en las televisiones solamente vemos lo que está pasando Lima. en Lima, pero no nos están contando prácticamente nada de lo que está pasando en otras ciudades, como Ayacucho, como la propia Quito, perdón, Cuzco, o como Puno, ¿no? En donde la última matanza de 12 personas, incluidos niños y hasta el médico que socorría a los heridos de bala, bueno, pues han enardecido tanto los ánimos que es imposible apagarlos. Y menos todavía cuando desde los medios de comunicación peruanos, desde lo que llamaríamos el Perú civilizado de la gran ciudad, y no solamente Lima, se tilda directamente de terroristas a los campesinos y a los indígenas. Entonces aquí en juego hay algo mucho más importante que un relevo de poder o una conquista del poder o una sustitución del poder. Lo que está en juego aquí es que definitivamente a través de ese espejismo que ha supuesto Pedro Castillo en la presidencia del Perú, el pueblo indígena y el pueblo campesino ha tomado secularmente, postergado, humillado, maltratado. Recordemos cómo prácticamente escupían y humillaban a diario a Pedro Castillo en Lima. Esto no lo cuento yo, esto lo han contado los corresponsales internacionales y lo ha contado el mismísimo AMLO, ¿no? El presidente de México, ¿no? Públicamente. O sea, esa mezcla de racismo con clasismo que caracteriza las clases bien de la costa peruana, provocan claro, que la situación sea absolutamente irresoluble en este momento y no parezca que tenga pinta. No sabemos cuántos muertos va a haber encima de la mesa, pero desde luego no parece que esto vaya a ser pacificado, si no es por la sangre y las balas. Y ahora que como digo, el pueblo más sometido, más castigado en el Perú, pues ha tomado conciencia a través, como digo, de ese espejismo de Pedro Castillo en el Palacio Presidencial, de que sí es posible que uno de ellos sí puede llegar al poder, aunque sea a través de las urnas, y luego no le dejan, pues va a ser muy difícil que se vuelvan para sus casas. Va a ser muy difícil, porque además es que estamos ya por 60 muertos. 60 muertos en mes y medio. Es una barbaridad. Y cuanto más matanzas, más muertos, más humillaciones, más situaciones de saltarse, pues saltarse lo diré, todas las líneas rojas que puede haber en un Estado de Derecho respecto a cosas que no se pueden hacer. Es decir, entrar a la fuerza con tanquetas en una universidad para detener a supuestos terroristas que no eran más que las personas que habían venido del resto del país para manifestarse en Lima pidiendo la dimisión de Dina Boluarte, es una salvajada. Pero es que esto Perú, y que recuerda una salvajada que recuerda además mucho a la masacre en la Universidad Nacional de Educación cometida en 1985 por el ejército, también entrando a sangre y fuego en la universidad y matando todo lo que se movía, en los tiempos del fujimorismo, ¿no? Entonces, claro, este anclaje entre, fíjate que la señora Lourdes Huanca, esta activista, ella dice, no es que nosotros quisiéramos votar a Pedro Castillo, es que la alternativa era votar a la fujimorista. Y entre votar a la fujimorista y votar a Pedro Castillo, evidentemente, pues aunque no estuvieran muy a favor ni en contra de lo que Pedro Castillo fuera a hacer y fuéramos desconfiados, pues indudablemente no íbamos a votar a la fujimorista, lo teníamos clarísimo. Los fujimoristas nos han matado, los fujimoristas nos han incluso han realizado campañas masivas ¿cómo se dice?, de violencia obstétrica contra las mujeres, precisamente contra las mujeres pobres, con campañas secretas para tratar de que no pudieran tener hijos. Vamos, ahora no me sale la palabra, ya se me ocurrirá.
Es decir, políticas de tanta hostilidad y de tanta crueldad precisamente contra la gente pobre que dice, bueno, vamos a ver, lo que nosotros no podíamos hacer era votar al fujimorismo. A partir de ahí, desde el minuto uno, y es verdad que fue así, incluso se dudó de la proclamación de los resultados, se estuvo discutiendo que nos habían comprado el voto, que los votos estaban falsificados, es decir, se negó nuestra legitimidad como ciudadanos votantes para poder decidir libremente a quién queríamos votar. Somos tontos porque somos campesinos o somos indígenas. Y claro, se acabó. Podemos ser pobres, pero no somos tontos, viene a decir esta mujer, ¿no? Por eso la pugna que en este momento existe en Perú va mucho más allá de lo ideológico o va mucho más allá de la conquista del poder. Directamente incide en, bueno, pues en lo que sería una fractura de los estados modernos poscoloniales tal y como fueron concebidos. Ocurrió o se trató de poner en cuestión en el Estado de México con la Revolución Zapatista en los primeros años 90, si recuerdas, en donde lo que se ponía en cuestión era precisamente la capacidad de coexistir ordenamientos jurídicos distintos a los del Estado oficial de derecho y democracia, vamos a llamarlo así, el Estado moderno con todos sus resortes capitalistas, ¿no? Y ahora se vuelve a poner en cuestión no tanto desde un planteamiento articulado o tan articulado como el que tenía el zapatismo, en cuanto a la cosmovisión que tenían, en cuanto a su relación con la naturaleza, en cuanto a tener un ordenamiento jurídico propio con sus propias reglas de funcionamiento, pero sí, desde luego, subyaciendo miles y miles de años de conocimiento de todas las tribus indígenas de la zona, no solo los incas, los mochicas y muchos otros, incluso anteriores a los incas, que atesoran, como digo, miles y miles de años de conocimientos ancestrales y del mismo modo la brutal realidad del postergamiento indefinido de los campesinos, que son, como ellos dicen, nosotros no tenemos oro, no tenemos zinc, no tenemos plata, pero somos los que damos de comer al resto del Perú y a buena parte de América Latina, y tienen toda la razón, ¿no? Con lo cual, pues mira, Manolo, cómo está además la cosa y por qué teníamos que volver a hablar, coincidiendo con esta visita este pasado fin de semana de esta muy destacada activista peruana, Lourdes Huanca, teníamos que volver a sacar el tema de Perú a la palestra. Pues ahí queda, dicho. Tienes 5 minutos para el último tema. Bueno, tampoco me va a hacer falta mucho más, no te vayas a pensar, ¿eh? Bueno, tú verás. PP y la lista más votada. Ay, Eso señor. es política de consumo y a nuestra audiencia más dicharachera le va a gustar que te metas con el PP porque, claro, aquí uno solo se mete con Podemos y con los socialistas alguien se tiene que meter con el PP, que lo está reclamando la audiencia. Darle a Podemos. Es que yo siempre a pie de hora. A mí ya me lo dicen, ¿no? Es que tú siempre estás a pie de hora. ¿A pie de hora de quién? Pero bueno, vale, pues sí, a ver, no por nada, es que, vamos a ver, es que me resulta tan llamativa, por eso me lo dejo para el final, que el Partido Popular sea el que, habiendo llegado al poder en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Andalucía en la primera ocasión, esto y en la Comunidad Autónoma de Murcia, Y en no Madrid, como en la lista, y en Madrid lo he mencionado antes, sí. no como en la lista más votada, que ya se ha encargado Díaz Ayuso de recordárselo para chafarle el protagonismo a Núñez Feijóo, que solemnemente presenta su plan de calidad institucional, así le llama él, 60 medidas para regenerar la democracia, nada más y nada menos que en un lugar icónico donde los haya, como el Palacio de San Felipe, el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, lugar donde se promulgó la Constitución Liberal de 1812, la conocida popularmente como la PEPA, ¿no? Pues claro, y que ya te salga tu alternativa al ruedo diciéndote, anda, cállate, que eso no va a funcionar, pues, en fin, me hace bastante gracia, ¿no? Que sea el Partido Popular quien plantee esto de la lista más votada, ahora, cuando te interese a ti.
Yo, en principio, no tendría ningún problema en que hubiera una lista más votada, pero claro, no con un planteamiento tan electoralista, tan evidente, tan ramplón y tan obvio que incluso se presenta ya descafeinado porque se dice, no, bueno, solamente para los ayuntamientos, la lista más votada en los Sí. ayuntamientos. Luego ya para las comunidades autónomas y eso, pues ya, y para el resto de instituciones, pues ya sí eso, por un consenso entre los partidos políticos, ¿no? Es lo que ha venido a concretar Núñez Feijóo, ¿no? Eh, eh, a ver, ayer Rafa Cid, por ejemplo, decía, a ver, los socialistas te saquen poco pecho, ¿no? Después de que el Grupo Socialista Europeo en el Parlamento Europeo vota en contra de la Comisión de Investigación por el Marruecos Gate, ¿no? Y por el tema del uso de Pegasus por parte de Marruecos, que nosotros aquí en la misma edición del martes ya contábamos hace un par de semanas por lo menos, cuando el viaje de Borrell, ¿no? A Marruecos y tal, ¿no? Pues claro, igual que entonces, que los socialistas no saquen pechito con el tema de los derechos humanos, porque a quién le van a contar nada de derechos humanos cuando luego bloquea las comisiones de investigación. Bueno, se lo olvidó contar a Rafa, a lo mejor en ese momento no le venía a cuento que también votaron en contra de la comisión de investigación por lo de la valla de Melilla, ¿no? Tanto aquí en España como en la Unión Europea, ¿no? Pero claro, es que el PP podemos decirlo lo mismo, lo mismito que al PSOE. Es decir, tú qué vas a presumir de regeneración democrática precisamente tú, pidiendo que gobierne la lista más votada, aunque lo limites únicamente a los ayuntamientos. Es decir, ¿pero qué me estás contando? También, ¿cómo tienes la cara dura de, por ejemplo, en otra de las muchas medidas, porque no me quiero entretener solo con el tema de la, de la, de la lista más votada, cuando tú además has estado bloqueando, igual que el PSOE, la modificación o la reforma de la ley electoral en general, que no es solo una cuestión de lista más votada, es también una cuestión de adaptar a los tiempos actuales la forma en la que se concibió la ley electoral a comienzos de la democracia española para favorecer el predominio de dos partidos únicos, es decir, del bipartidismo, ¿no? Y del que tantas ventajas has obtenido en tantas ocasiones, tú, Partido Popular. Porque si no, la forma en la que se atribuyen escaños y se atribuyen votos, digamos, sin representación a el partido más votado, tal y como se hace en la actual ley electoral, pues tú, la fragmentación de la izquierda no te hubiera servido para beneficiarte si se hubiera modificado esa ley electoral. Pero claro, la ley electoral, como te interesa, no la tocas. De la misma manera, en esas 60 medidas, en ese plan de calidad institucional, pues incorpora cosas que me hacen mucha gracia. Por sí, por ejemplo, que las proposiciones de ley necesiten también la de los informes preceptivos, es decir, vinculantes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Y lo dices tú, que tienes bloqueado desde hace 4 años el Consejo General del Poder Judicial. O sea, ¿qué pretendes? No solamente bloquear el Consejo General del Poder Judicial, sino bloquear directamente el Poder Legislativo. Mm. Puedo seguir, Manolo, pero vamos a ver, que luego me digas que haya un registro de viajes con el Falcon, el Airbus A310 y el uso del helicóptero Super Puma por parte de los miembros del gobierno, pues me hace chiste, me suena chiste. Que diga, o sea, suena pues eso, a que he metido ahí medidas efectistas de cara a la galería, que solo sirven para contentar a los lectores del periódico El Mundo, del periódico ABC y La Razón, que están todos cada dos por tres con eso, por supuesto, solo cuando gobierna quienes no son los suyos, ¿no? Que se comprometa a reformar la ley del solo sí es sí y recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad, pues hombre, eso tampoco me sorprende nada, porque viniendo de ellos que ya sabemos que es gobernar, legislar en caliente y siempre endureciendo las penas y siempre jugando al punitivismo más atroz y más a golpe de encuesta y más a golpe de ratio televisiva, pues es lo que han venido haciendo desde que llegamos, por ejemplo, a la prisión indefinida revisable, ¿no? Bueno, pues a ver,
las reacciones de todo esto, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Mira, hay una cosa que me llama la atención de las 60 medidas que se dividen en 5 epígrafes, no me llama la atención que quieran también derogar las modificaciones, a volver otra vez a reinstaurar el delito de sedición y el delito de malversación en los términos que estaban anteriormente a la reciente reforma por parte del gobierno de coalición. Ni tampoco que quieran tipificar como delito el referéndum ilegal, pero sí me llama bastante la atención una cosa que tiene que ver con las puertas giratorias, ¿no? Que dice la prohibición de puertas giratorias reforzando las exigencias de independencia en el Constitucional y en el CGPJ, en el Consejo General del Poder Judicial, fijando además un mandato de 5 años para el fiscal general del Estado y desvinculándolo del mandato de gobierno. Hombre, a mí en principio esto no me parecería demasiado mal, si no fuera porque no me creo absolutamente nada. Porque es que el problema del Partido Popular y del Partido Socialista en cualquier tema que tenga que ver con regeneración y calidad democrática es que su pecado original es el de la falta absoluta de credibilidad. Han hecho trampas tantas veces, han mentido tantas veces, nos han contado cuentos tantas veces que es corto como Pedrito y el Lobo, no hay quien se lo crea. ¿Pero qué me estás contando? Si las puertas giratorias son precisamente las de los poderes financieros y las de los poderes de lobbies y centros de influencia que controláis vosotros y os repartís con el Partido Socialista muchas veces a medias. Es decir, estando en los mismos consejos de administración sentados, que lo hemos visto, por ejemplo, con las tarjetas Black, es que ya no nos acordamos. Entonces, por eso a mí me parecería bien que hubiera una limitación de las puertas giratorias, me parecería bien que hubiera una desvinculación del fiscal general del Estado respecto al del mandato de gobierno, puesto que si lo pones en 5 años ya no te coincide con, va a haber una parte del tiempo en la que vas a estar con otro partido político en el gobierno como fiscal general y no con el que te nombró. A mí esto, que no se pueden ocupar puestos en el Consejo General del Poder Judicial o en el Constitucional candidatos que hayan ocupado cargos políticos en los últimos 5 años, que esto, por ejemplo, pues los exministros Juan Carlos Campo o la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez, que ahora están en el Tribunal Constitucional recientemente nombrada, pues no podrían estar, quedarían inhabilitados, pero claro, vamos a ver, oiga, predique usted con el ejemplo, no me venda milongas. Es decir, esto suena a brindis al sol, que queda muy bonito ponerlo en un papel, anunciarlo en un lugar tan ilustre y con tanta memoria histórica como el oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, pero poco más. Entonces, yo creo que la política ahora mismo en el Partido Popular, más allá del calentamiento electoral que esto supone, pues no va por aquí. Es decir, de lo que estamos hablando ahora mismo son de las cosas mucho más importantes, como por ejemplo de la implicación española en la guerra de Ucrania, como por ejemplo el tema del control de las próximas decisiones que va a tener que tomar el Tribunal Constitucional antes de las elecciones de mayo, empezando, entre otras cosas, por la de la ley del aborto. Que puede desactivar completamente la postura mucho más real en donde el electorado, tanto del Partido Popular o una parte de él, como desde luego de Vox, va a jugar como caja de resonancia en el tema del aborto, tanto en cuanto a lo que puedan estirar desde distintas posiciones cercanas al Partido Popular y desde el propio Vox, la temática del aborto, como la amplificación que de este tema en todos los sentidos pueda generar el fallo del Tribunal Constitucional que se espera en breve. Pues esto es uno de los temas. Hemos visto de qué estamos hablando. El tema Cataluña, pues evidentemente va a ser otra vez uno de los grandes temas para la opinión pública en el calentamiento electoral que supone todo este semestre hasta la celebración de las elecciones. Pero hay cosas mucho más importantes en realidad que esto, aunque estas sean las que motiven a los electores a la hora de votar, o parte de ellos. Cosas mucho más importantes como todo lo que está en juego en la presidencia de turno del Consejo de Ministros de la Unión Europea en el segundo semestre de este año 2023 por parte de Pedro Sánchez y la Administración española. Es decir, esas son las cosas que de verdad importan. Mientras tanto, pues bueno, pues brindis al sol, querido, y una insistencia con un tema que parecía agotado, que era el tema de que gobierne la lista más votada, que, como digo, suena más a brindis al sol que otra cosa.
Bien, pues con todo eso lo dejamos. Nos oímos la semana que viene, que se nos acaba el tiempo, y contamos más cosas, ¿vale? Vale, pues hasta la semana que viene. Que vaya bien. A ver si hay leopardos o no hay leopardos en el horizonte. Ya veremos. Chao, chao. Salud.